Ahí estamos volviendo. ¿Qué estaba diciendo? Claro, que en un punto en el documental, bueno, la hija de él comenta que, o sea, esto se entrega todo, bueno, es la compañera el quien logra dejar las cartas en distintos buzones, en la zona de Constitución, creo que es. Él se va al encuentro donde finalmente es asesinado, y la hija no lo veía desde el 24 de diciembre. Y yo creo que en el párrafo final, él está hablándole a su familia cuando dice, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí. Él se sabe ya con ese destino que tuvo finalmente, entonces creo que hay una especie de despedida. Y también otro destinatario es el Poder Judicial, Sí. que nunca respondió a los habeas corpus. O sea, es, bueno, es un montón, ¿no? Pero como para ir sumando cosas. Y porque es un texto de denuncia, ¿no? Entonces, como está denunciando hechos que no son considerados los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Que justamente al contrario, son ocultados, ¿no? Entonces él está como parte de ese testimonio denunciando estas cosas, por más que él sabía que su carta no es que iba a cambiar las cosas, iba a cambiar las mentes de las personas que la interpretaran y que pudieran empezar a descubrir todo eso que estaba ocurriendo, a lo que él tenía acceso con una cantidad de información monstruosa que pone y que sintetiza en la carta, ¿no? Y a una interpretación de los hechos también muy clara, que él también la desarrolla a lo largo del texto, ¿no? Porque él está, digamos, poniendo el eje sobre el tema del terror y del silenciar a la sociedad y a todos los lugares de la sociedad que podían tener algún tipo de reacción frente a esta masacre, a esta imposición de un modelo pro-extranjerizante, etcétera, etcétera, sometimiento de los trabajadores, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, y puede ser que también haya, perdón, que haya un llamamiento a los abogados, incitándolos a que realmente no se dejen amedrentar por todo lo que está pasando, que está bien, sí, están desapareciendo, pero si todos no hacemos algo, claro, esto va a seguir para adelante. sí, eso seguro, eso seguro. Están todos esos matices en la carta, ¿no? Walsh también perdió una hija que era militante de Montoneros, que Vicky, ¿no? Que hay también una carta a la hija, ¿no? O sea, hay toda una situación muy compleja en la que él estaba, ¿no? Que también es difícil de decodificar por esta carta. Uno tiene que investigar toda la situación, hacia dónde iba, el tema de que se había alquilado esta quinta en Tigre, que después es allanada, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero evidentemente que él acá es como que hace una síntesis de todo su trabajo periodístico, de investigación, ¿no? Que lo lleva a, digamos, elaborar un mensaje muy complejo, ¿no? Con destinatarios distintos, ¿no? En una situación de clandestinidad, ¿no? Todo lo que es el soporte, ¿no? Que después vamos a trabajar en la unidad más de escritura, que es interesante, ¿no? Cómo los soportes influyen en la manera en que los textos son leídos e interpretados. No es gratuito, ¿no? El modo en el que está inscrito el texto,
que va unido a todos estos, digamos, distintos filtros que también van cambiando según el momento en el que se da la comunicación, el tiempo, el auditorio distinto, ¿sí? También usa para referirse a los argentinos, digamos, y las argentinas, por decirlo de alguna manera, usa argentinos, usa pueblo y usa el ser nacional. Digo, como los pone en la misma línea, como para interpelar a todos los frentes posibles. Claro. Quizás argentinos lo utiliza desde un lugar más de buscar una afectividad institucional para con la gente, por así decirlo. El ser nacional es parafraseando a los milicos que utilizaban el ser nacional, y bueno, el pueblo claramente más desde un lugar ideológico. En relación a eso que decías de las investigaciones previas, creo que también tiene que ver con ese concepto de las producciones del discurso anteriores, o sea que nada, hay un montón de discursos anteriores en esta carta. Y ahí el texto... Profe, ahí no se puede ver lo de la función poética en esas tres maneras: pueblo, ser nacional, y no me acuerdo cuál otra dijo la compañera. Argentinos, dice. Argentinos. Exacto, exacto. Son sinónimos, ¿no? Sí, el principio de similitud. En un determinado lugar, ¿no? Funcionan con distintos matices, ¿no? Fíjate vos, Luna, como decís, ¿no? Ser nacional está retrucándolo o está utilizándolo a sabiendas que es un concepto que utilizan los militares, ¿no? Desde una bajada ideológica muy contraria, digamos, ¿no? Entonces que también el ser nacional está del lado del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hay todos unos matices que está trabajando ahí, ¿no? Con la palabra. Bueno, y Walsh tiene toda una historia. Él primero era escritor, ¿no? Antes que periodista, eran las dos cosas, pero él empezó como escritor de ficción, ¿no? Se dedicó al periodismo y tenía una gran experiencia en esto de las investigaciones de hechos que no querían ser revelados, como Operación Masacre, su primera gran investigación, pero con el caso Satanovsky, quien mató a Rosendo, y un montón de notas periodísticas que también trabaja en los 60, ¿no? Con esto del silencio, ¿no? Trabajando la palabra en contra del silencio, ¿no? Para poner significación donde no había, donde no la había, o donde había más bien ocultamiento más que no significación. No, y les iba a decir... Profe, acá, en lo que refiere a las determinaciones psicológicas, ¿se podría pensar desde el caso de Walsh como emisor, no solamente cuando él habla del asesinato de los amigos, sino justamente la pérdida de una hija, además de su persecución, y del lado de los receptores, las determinaciones sí de toda una gran parte del pueblo que no quiere ver y que se niega a aceptar lo que está pasando? Sin duda, sin duda. Es muy claro, ¿no? Lo de la hija es un elemento psicológico muy fuerte que está interviniendo, ¿no? No se puede obviar, ¿no? Y evidentemente todo ese auditorio al que él no, digamos, está considerando, pero que no quiere escuchar, no quiere ver, no quiere interpretar, ¿no? O interpreta de otra manera los hechos, ¿no? También está puesto en este digamos, recorrido, en este objetivo de testimoniar hacia el futuro, ¿no? Porque él sabía que este texto podía perdurar, ¿no? Además del efecto que podía tener de no callarse en ese momento, que era fundamental, porque él tenía esta agencia ancla que divulgaba información que no se conocía por los medios, él también estaba pensando hacia adelante, ¿no? Con una perspectiva del largo plazo, ¿no? Como decían, las mediatizaciones de largo plazo, ¿no?
Sí, de hecho se mete en la carta con el discurso oficial a modo de denuncia cuando dice ustedes no me acuerdo exactamente, pero dice algo así como que en los medios, más bien oficiales, aparecen como intentos de fuga y demás, como abatieron unos guerrilleros y en realidad nada, él describe lo que pasa realmente. O sea, se mete con el discurso oficial. Exacto. Y es muy fuerte esta apelación a la segunda persona, que es el destinatario de la Junta, ¿no? Y él está hablando, y está, por eso es tan fuerte lo de denuncia, porque él elige la segunda persona para dirigirse, ¿no? Entonces, escúchenme. Ustedes, claro. ¿Cómo? No, nada, no dije nada, perdón. No, Lo esta estaba cosa, escuchando. una persona es muy, digamos, hay una carga, digamos, de apelación, ¿no? Muy fuerte en toda la carta, ¿no? En ese sentido, la función apelativa está también muy marcada, ¿no? Por el uso del tú, del ustedes, ¿no? De la segunda persona, ¿no? Y acá me parece que podíamos, estamos llegando a la media, ¿no? Podíamos retomar lo de Piaget, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas formaciones imaginarias, ¿no? Estas imágenes que se hacen tanto la figura del enunciador como la del enunciatario, ¿no? La del emisor y la del receptor, ¿no? Que está muy bien sintetizado con las preguntas, ¿no? ¿Quién soy para hablarle a él del modo en que le hablo? ¿Quién es él para hablarle del modo en que le hablo? ¿No? Yo desde mi lugar de enunciador, ¿no? ¿Quién soy para que él me hable del modo en que me habla, ¿no? Imagen del lugar de B para el sujeto de Cabana, y quién es él para que me hable del modo en que me habla, ¿no? Como estas preguntas que están implícitas, pero que en el modo de interpretar y en el modo de producir el mensaje, nosotros las estamos haciendo funcionar todo el tiempo, ¿no? Porque tratamos de ubicarnos en la realidad, ¿no? En una situación comunicativa, ya sea estemos dando una clase, estemos hablándole al compañero o a la compañera, estemos escribiendo un mensaje, un chat, en toda situación nosotros nos planteamos a quién le escribimos, cuál es el conocimiento que tenemos de esa persona o de esa entidad o ese organismo, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que puedo escribir en determinada situación, ¿no? Estas preguntas, me parece que esta idea, ¿no? de estas formaciones imaginarias que a la vez tienen que ver con lo que Terbrath decía, ¿no? Afirmaba de las modificaciones que se van haciendo entre estos dos modelos, porque Piaget también habla de lo ya oído y lo ya dicho, ¿no? Suponemos que la percepción está siempre atravesada por lo ya oído y lo ya dicho, ¿no? Entonces, todas las experiencias que nosotros tenemos comunicativas, ya sea con una persona o en una situación determinada, nos van enriqueciendo este bagaje que tenemos de conocimiento de una determinada configuración comunicativa, un determinado auditorio, ¿no? Un determinado tipo de sujeto, ¿sí? O de organismo, situación, ¿sí? O de uso de canal, ¿no? Entonces, todo esto funciona como... Perdón. Sí. Julieta. Y nos van enriqueciendo y a su vez creo que es una de las preguntas que hacías de la IA, que nos van formando la ideología también, porque nos van enriqueciendo, pero también podría verse como que te van limitando o te van Sí, es que todo lo que conduciendo o formando de determinada manera. Sí. Digo, la ideología de la que hablamos nos va ubicando, ¿no? En determinado lugar, espacio, digamos, ideológico, psicológico, cultural, etcétera, ¿no? Nos vamos ubicando en determinado lugar. Después está también las capacidades que uno va ejercitando en sí mismo, ¿no? De salir
salirse de ese lugar, ¿no? Cuando te dicen, bueno, salir del lugar de confort, ¿no? Cuando uno trata de comprender a otro que quizá que es nuevo para uno, o una situación nueva de comunicación, o alguien distinto, ¿no? O alguien que no te comprende, ¿no? Ahí es un desafío, uno tratar de colocarse esto, empatizar con otra persona a la cual no tenemos, ¿no? O que es muy alejada de nuestras creencias, ideología, etcétera, ¿no? Nosotros lo relacionamos con la idea de ideología de Althusser, Ajá, porque así como las formaciones imaginarias, lo pusimos en la guía, son las representaciones, o sea, esa representación que uno se hace al enfrentarse en un diálogo con el otro o al posicionarse en un diálogo. Althusser habla de la ideología como una representación imaginaria de la realidad, o sea, claro. como que uno nunca vive la realidad en sí, como bueno, también se puede pensar como que hay un núcleo duro de la realidad, como plantea la semiótica, que nunca se alcanza, entonces uno accede a la representación. En esa representación se posiciona, tanto en la posición ideológica como en la posición de comunicación. Eso es lo que nosotros tratamos de escribir, por si los compañeros leen la guía, o sea, está basado en un texto de Althusser que se llama Aparatos Ideológicos del Estado, Perfecto. y donde él desarrolla todas esas ideas, o sea, cómo necesitan incluso de los medios de comunicación para mantener toda esta parafernalia, ¿no? Estatal y controlar a la masa. Bueno, como ya se amplía mucho, pero está en relación a eso. Exacto, es un texto que tiene mucho que ver, ¿no? Porque son de la misma época, ¿no? Estructuralistas, ¿no? Y están trabajando estas cuestiones, ¿no? Althusser viene bien desde el marxismo y estudia estas partes de la sociedad, estas organizaciones que están, digamos, creando ideología, ¿no? Construyendo, ¿no? Vos hablaste de los medios, él por ahí no lo trabaja tanto en el texto ese, pero los medios se fueron convirtiendo en un lugar, en un espacio cada vez más fuerte de construcción de ideología, ¿no? Como aparato ideológico, ¿no? La familia fue perdiendo peso, la iglesia fue perdiendo peso, y los medios y las redes, podríamos decirlo, ¿no? Todos, en el siglo XXI son un gran lugar donde se van ejerciendo esas representaciones y esas figuraciones, ¿no? Que sin duda nosotros vamos tomando, ¿no? Como presuposiciones, ¿no? Lo que ya oímos, lo que ya vimos, lo que ya interpretamos, ¿no? Entro en una red nueva, no conozco quién es quién, cómo se comunican, cuál es la onda, ¿no? Y a medida que voy participando y voy teniendo interacciones, bueno, voy viendo cómo funciona, para qué la puedo utilizar, para qué no la puedo utilizar, cuáles son los límites, ¿no? Hasta dónde puedo decir ciertas cosas y hasta dónde no, hasta dónde soy sancionado por decir cosas, hasta dónde no, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, digamos, es como una nota, creo que inclusive en el texto de Kerouac está como una nota al pie, ¿no? La página 8. Pensándolo en relación a la carta, se podría pensar en cómo los militares hicieron uso de esas proyecciones imaginarias desde el discurso oficial para legitimar lo que estaban haciendo, digo, tratar de influir desde el discurso oficial en las proyecciones que la gente, el pueblo, los argentinos, el ser nacional, se hacían sobre ellos para legitimarse, lo que hacen desde los lugares de poder muchos. Exacto, ¿no? Esto siempre que, esto que decían, ¿no? Del ser nacional. Y fíjense cómo impusieron un modelo vendepatria totalmente, ¿no? Ultraliberal, ¿no? De vender todo, ¿sí? De endeudar al país, ¿no? Dejando aparte a la violencia que ejercieron, ¿no? Pero como modelo, bueno, impusieron un modelo que era el de cierta oligarquía terrateniente, que era el que más le iba,
agroexportador, lo volvieron a imponer a la fuerza, ¿no? Por medio de la violencia. Pero ese ser nacional es una entelequia vacía que no significaba nada, porque justamente del nacional era lo que menos tenía, ¿no? Recuperar cierta idea, ¿no? De grandeza, ¿no? De la Argentina terrateniente, pero era un país para 5 familias, ¿no? Exagerando, ¿no? Absolutamente. Más cuando ellos mismos le hacen el golpe a María Estela Martínez de Perón. Es decir, una presidente constitucional y que en su momento, en su último año, digamos que tuvo de presidencia, encabezó el movimiento justicialista. Claro. El proyecto nacional en la presidencia. Claro. Sí, sin duda. Más vendepatria imposible. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, acá tenemos todo este modelo, ¿no? Más complejizado, más pensado, más masticado, ¿sí? Y que tiene ciertas características que permiten, digamos, utilizarlo para analizar textos, analizar situaciones comunicativas, ¿no? Y después tenemos, ¿no? el otro, o los otros recorridos. Hay muchos modelos de comunicación, acá se trabajan algunos, ¿no? En el prólogo de Winking, ¿no? Es un libro muy lindo porque tiene justamente textos de todos estos autores, ¿no? De la Universidad Invisible. Y el prólogo, lo interesante es que hace un recorrido por estas dos metáforas del telégrafo y de la orquesta, ¿no? El modelo telegráfico sería el que viene de Shannon, sobre todo, ¿no? Lo primero menciona el modelo de Wiener, ¿no? Que es el más sistemático, ¿sí? Entrada, sistema, salida y el feedback, ¿no? Y esta idea de feedback es muy interesante porque va a servir después para toda la cibernética, ¿sí? Yo después le voy a dejar el videíto de la película que mencionamos, del Código Enigma, de una entrevista también a Bateson. Hay muchas cosas en YouTube lindas para por lo menos escuchar a estos autores y ver algún conceptito. Pero fíjense cómo este modelo de Wiener viene de la ingeniería, ¿no? El tema del feedback, como pasa con muchos inventos y descubrimientos, ¿no? Que vienen del mundo de lo militar, ¿sí? Segunda Guerra, estaban tratando de ver cómo los cañones podían apuntar mejor, ¿sí? Y entonces la idea del feedback entraba en el sistema para ayudar a que se mejoraran los tiros, ¿no? Teniendo la trayectoria de los cañones, ¿no? Un ejemplo muy cotidiano de eso es el relé de la heladera. El relé de la heladera controla permanentemente la temperatura, entonces va alimentando con esa información al motor. Cuando la temperatura de la heladera se sale del rango, le indica que debe arrancar y volver a tomar frío. Entonces va retroalimentando la información. 10 puntos, ¿no? Y sirve para esto, el funcionamiento de máquinas, ¿no? de sistemas que no son, digamos, humanos, ¿no? Shannon, que era alumno de Wiener, ¿no? Trabajó un esquema, un modelo también muy similar, el modelo matemático, ¿sí? Muy similar al que veíamos en Jacobson, muy esquematizado, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, ¿no? El destino, ¿sí? Las fuentes, ¿sí? El canal, la señal, ¿sí? Y el ruido como un elemento disruptivo, ¿sí? Que podía modificar el mensaje, ¿no? Esta información es lo mismo que pasa con lo de la película, que si la ven,
el problema que tenían con descubrir un código era que el codificador cambiaba todos los días. Entonces necesitaban algo que hackeara, digamos, ese código, ¿no? Y en ese sentido, este modelo es útil. ¿Por qué? Porque la información dice ciega, ¿no? No analizaba no el contenido, no la interpretación del contenido, sino las similitudes entre las letras, ¿no? Las letras que formaban determinado tipo de palabras, las estadísticas, ¿no? En qué estadística, qué posibilidad de una letra al lado de la otra tenía para que apareciera tal o cual palabra, ¿no? Entonces, dividiendo la información en elementos tan chicos, ¿no? Como finalmente es el sistema binario de las computadoras, en un pasa, no pasa, sí o no, ¿sí? Es que, digamos, se pueden construir estos sistemas, ¿no? Que se retroalimenten a través de la propia dinámica del sistema, ¿no? Y que permitan, en el caso del código Enigma, era descubrir un determinado código, ¿no? Pero sirve eso para toda la maquinaria, para el funcionamiento, ¿no? De todos los tipos de máquinas que utilizan información, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que empezaron a ver estos estudiosos de distintos campos, ¿no? De la conducta, la psiquiatría, la antropología, ¿no? Toda gente que había estudiado, ¿no? Algunos juntos, algunos no, pero que estaban cercanos en el tiempo y en Estados Unidos habían circulado por esta Universidad de Palo Alto, ¿no? Que decían que, bueno, que el problema es que un modelo así para la comunicación humana no cerraba, ¿no? Que fue lo que Kerouac desde otro lugar intentó hacer, ¿no? Mejorarlo, ¿no? Tratar de adaptarlo. Entonces, la comunicación humana y las ciencias blandas, digamos, tenían que adoptar o pensar la comunicación desde otros lugares, ¿no? Y ellos trabajan la idea de la conducta, ¿no? Como del comportamiento, ¿no? Como fuente de comunicación, ¿sí? Fuente de emisión de mensajes y de significación, ¿no? Entonces, estaban pensando esto, código de comportamiento personal e interpersonal que regularan su apropiación en un contexto determinado y que tuvieran un significado determinado en este contexto, ¿no? Entonces, justamente de la idea de la información dividida en lugares más chiquitos, pasamos a analizar todo un contexto y una situación en la que hay muchos niveles comunicativos, distintos tipos de información, pero que toda funciona al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí está el punto, ¿no? Por eso lo piensan como el ejemplo que da Winkin es el de la orquesta, ¿no? Una partitura en la que intervienen muchos ejecutantes, cada uno leyendo, interpretando su parte, pero que están unidos y que en esa unión hay un significado que es la música, ¿no? Y lo que uno escucha, ¿no? Pero que son muchos elementos entre sí, que uno no puede decir, bueno, el mensaje es solo esto, ¿no? Lo que va por el canal, ¿no? Porque tiene que ver con si estamos en una situación cara a cara, bueno,
cómo uno, el gesto que uno tiene, la utilización de las manos, el cuerpo, la vestimenta, los olores, la imagen, los colores, ¿no? Lo que se oye, el susurro, el ruido de fondo, ¿sí? La situación espacial, ¿sí? Todas estas cuestiones lingüísticas de las selecciones de palabras, de conocimiento que tenemos entre nosotros, ¿sí? Todas estas presuposiciones que hacemos, todo lo ideológico, todo lo cultural, ¿no? Por eso, forma y contenido son una misma cosa, en este sentido, ¿no? Estamos todo el tiempo comunicándonos con formas distintas, de maneras distintas, con elementos que se combinan. Dale, Julieta, no hay problema. Con un montón de niveles que están funcionando en la comunicación y que hacen a ese todo, ¿no? Y que determinan, ¿no? Significaciones. Por eso la idea de que el silencio comunica, que todo comunica, ¿sí? Que una imagen en silencio puede comunicar, ¿no? Un montón de cosas, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces complejiza mucho el tema de la comunicación, ¿no? Y varios de ellos tenían estudios y investigaciones en enfermedades mentales, psiquiatría, ¿no? Todas situaciones en las que la conducta estaba alterada de determinada manera, y entonces también trataban de ver qué es lo que pasaba con la comunicación ahí, cómo se podía mejorar, ¿no? De qué manera, ¿sí? Se podía entender las partes, ¿no? Fíjense, hablan de lo inconsciente, ¿no? La gramática Waslavic, ¿no? Habla, es posible hablar correcta y corrientemente una lengua y no tener la menor idea de su gramática, ¿no? Y de manera permanente obedecemos a las reglas de la comunicación, pero las reglas mismas, la gramática de la comunicación es algo inconsciente, ¿sí? Hay muchos elementos en los que nosotros entramos en la comunicación y entendemos mensajes, entendemos una determinada intencionalidad del mensaje, un propósito y demás, pero no sabemos cómo funciona, porque está en nuestra experiencia, ¿no? Hemos entrado al lenguaje incorporando esos datos, ¿no? Pero no necesariamente las tenemos conscientes. ¿Sí? Profe, pero eso es lo mismo que plantea Kerbrak de la exterioridad del código, o yo lo entiendo mal. O sea, que claro, el código nos antecede, o sea, el lenguaje natural es anterior a nosotros. O sea, es claro. lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros entramos en una determinada dinámica comunicativa, ¿no? De utilizar el lenguaje, ¿no? La lengua, ¿sí? Igual, perdón, hasta el mismo comportamiento entró en una dinámica, digo. Hasta la arquitectura en la calle te formatea hasta tu manera de caminar y de moverte y de cómo vas a hablar, de acuerdo al espacio que tengas. Nada de eso. Sin duda. Está bueno para pensarlo. Cuánto es natural y cuánto es adquirido. Lo que nos pasa ahora, que nos estamos comunicando mediatizados por la computadora y los programas de videoconferencia, en este caso, hoy el campus y demás, todo eso afecta a nuestra manera de interactuar entre nosotros. Debería afectar, si uno se sabe amoldar. Lo hace porque nos limita, porque nos permite unas cosas, porque otras más o menos las tratamos de manejar, ¿no? En poco tiempo, pero evidentemente está teniendo efectos. Lo mismo que Sí, toda la obvio, cuestión sí. fíjate vos, ¿no? Hablamos de las conductas, ¿no? Estamos encerrados, estamos, ¿no? En general, ¿no? Con poca circulación, ¿no? Mucho más guardados en nuestras casas, ¿no? Y todo eso afecta a nuestra psiquis, nuestra emocionalidad, nuestra disponibilidad.
Claro, sí, sí, nuestra sí. posibilidad de leer, de concentrarnos, ¿no? Hay un montón de cosas que, evidentemente, el contexto en el que estamos, bueno, no va a ser lo mismo una cursada así que lo que ustedes podrían haber cursado el año pasado, o digamos hacia adelante, que esperemos que sea distinto, ¿no? Que no sea todo así. Que La podamos vacuna. algún día. Nosotros no creo que haya situación en vivo y en presencial, pero bueno, en la facultad y demás. Ustedes han cursado en la facultad, ¿no? Materias presenciales, algunos. Bueno, es toda otra dinámica, ¿no? Que te encontrás con los compañeros, que salís a tomar un café, que, ¿no? Los espacios en común, ¿sí? El alfajor de maicena. El alfajor de maicena, ¿no? Eso que hace también al distinto entendimiento de todo lo que se va comunicando, a las distintas relaciones, ¿no? A cómo uno construye su figura de estudiante, docente, participante del mundo académico, ¿no? Sí, el soporte, por así decirlo. ¿Desde qué lugar? Bueno, de hecho, hoy en día cualquier político sabe que tiene que poner más plata en las redes sociales, que hay lanzamientos de campaña por Instagram, digo. Sí. Pero también caminan la cancha. Saben que tienen que caminar Sí, la cancha. Hubo uno que uno se puso con su autito, sí, sí, se puso sí. con un autito y recorrió la provincia y terminó ganando cuando nadie le daba 3 mangos por, ¿no? Total. Yo sí le daba 3 manos. Bueno, pero digamos, gente que no le daba, ¿no? Entonces, Claro. también, ¿no? Cómo Sí, sí, sí. interactúa la realidad virtual, los El medios. límite es la realidad, el discurso se choca con la realidad en algún punto. Me parece que en algún punto pasa eso, o sea, Sí, llego a un lugar que ya está, sí, por más sí, que sí, arme algo. sí, sí, sí. Bueno, lean el texto, miren, el texto de Winkin es sencillo, no es muy complejo. eh, Contrapone estos dos modelos. Después, si quieren empezar a leer y tienen curiosidad de investigar un poquito más, está este capítulo de la Universidad Invisible, por lo menos yo lo tengo acá, no sé si está en el texto, capítulo 2 de este libro, ¿no? Describe mucho más todo lo de Palo Alto, está bueno, es muy interesante. Y ya les digo, yo les voy a dejar algún material en video como para que chusmeen un poquito, ¿sí? Entonces, la idea es entrar en la wiki, a ver si podemos todos ver lo que vamos haciendo, completar las guías de lectura que nos habíamos dividido como para subirlas también ahí al foro del módulo 2, para que eso también hacer socializarlo y que lo tengan todos, ¿sí? Profe, nosotros eso ya lo compartimos, están todas en el grupo de WhatsApp. Ahora todos las subimos al foro por las dudas de que haya alguien que no esté en el grupo. Perfecto. ¿Usted las va a corregir? Porque nosotros pusimos acá un poco en clase, yo pero lo voy leyendo y algún comentario les voy a hacer. claro, por las dudas de que haya algo, o sea, el texto de No, sin Pellé duda. tiene su complejidad y tal vez Sin sea algo duda, que sin duda. entendimos mal y después se utiliza para estudiar, es mucha responsabilidad por eso. No, tranquila. No, lo vamos viendo, lo voy comentando. En principio estaría para el martes que viene la entrega de la parte A de la consigna, de la actividad, que es lo de Carreter, ¿sí? Que algunas ya estuvieron subiéndolo. Y podríamos decir en 2 semanas, la entrega de texto de la carta. Yo diría, miremos cómo va en la semana, qué es lo que van pudiendo hacer entre todos, comentando, subiendo a la wiki, y vemos el martes que viene a ver si en una semana más lo pueden terminar de redactar. Vamos a manejarnos así, ¿no?